con nosotros, Elian Karp. Muchas gracias, Elian, por estar con nosotros. Gracias a ti. El principal motivo de la entrevista es tu reaparición en la escena política nacional, pero tu reaparición con una publicación, un libro, El Perú Invisible. Yo he tenido oportunidad de revisar este libro durante el fin de semana y debo reconocer que es una contribución para entender mejor cómo es el Perú andino, el Perú de los excluidos, de los invisibles. Vamos a hablar un poco acerca del libro para empezar. Bienvenida al programa. Gracias. El libro se presenta en un escenario en donde el Perú está convulsionado, en donde hay mucha protesta social y hay un capítulo dedicado a los conflictos sociales. Yo he leído particularmente esa sección. ¿Cuál es el problema con el Perú? ¿Por qué permanentemente tenemos baguazos, arequipazos? ¿Cuál es el diagnóstico? Es muy interesante que el libro que se empezó a escribir hace 2 años es prácticamente profético hoy día, particularmente esta semana, donde los hechos están relacionados mucho con lo que se propone aquí. He escrito este libro, y lo digo desde la introducción, para contribuir a la gobernabilidad del Perú, sobre todo para aprender a comunicar, a vernos y a dialogar mejor. La razón del problema es que estamos entre muchas culturas, somos muy diversos, muy pluriculturales, varias lenguas, muchísimas lenguas. Pero no solamente digamos, el ser tan diversos, sino el tener a un sector de la población excluido o relegado, y yo he estado revisando la parte histórica. El mundo andino es el que, digamos, ha pagado el pato, el que peor trato ha recibido y recibe lamentablemente todavía el peor trato. No, todavía, y hay discriminación y en fin. ¿Por qué no hemos podido evolucionar en ese aspecto a la velocidad que lo han hecho otros países que premian la diversidad? Silicon Valley, digamos, todos estos lugares premian la diversidad cultural, étnica. Y la aprovecha. Claro. Porque son diferentes formas de pensar y la aprovecha muchísimo. Stanford está en Silicon Valley y nosotros estamos acostumbrados a este mundo y cuando vienes acá ves que es todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo 2 cosas, y no hoy día y ayer, sino muchos siglos atrás. El hecho que los indígenas tenían el poder y se ha tenido que tumbarlos para que otro grupo de otro país tenga ese poder. Las riquezas terribles, yo diría en este momento y hoy día terribles, casi maldecidas que tiene el Perú. Los recursos naturales, digamos, es un país rico en recursos, pero su explotación no ha permitido, digamos, que todos sean beneficiarios de la globalización, de los precios de los metales. Digamos, hay un grupo que sí, pero hay muchos que no. Un grupo muy chiquito y siempre es el mismo. Entonces, hoy día que estamos en una época de globalización y el título del libro son los derechos indígenas, en búsqueda de los derechos indígenas en tiempos de globalización y de democracia. Tenemos 2 nuevos paradigmas hoy día, es globalización y democracia, sin embargo las cosas no cambian. ¿Cómo hacer que la globalización, que es este proceso irreversible, no termine dejando a este grupo de personas excluidas y fuera? Es decir, la globalización no ha generado, digamos, beneficios, digamos, como todos hubiésemos deseado para todos. Hay grupos que efectivamente han logrado repuntar y crecer, pero la pobreza todavía en sectores se mantiene. ¿Qué hacer? Ustedes han sido gobierno, el presidente Toledo, digamos, ha mantenido una participación en la vida política, luego vamos a conversar un poco acerca de eso. Pero ¿qué ha pasado que, pese a las políticas económicas, llamémoslas neoliberales, no se arregla? El tema es que los bienes económicos que se traducen en recursos naturales, desgraciadamente, no han sido compartidos por la mayoría de la sociedad. Y uno de mis últimos capítulos habla del canon minero. Sí. Y si hablamos de por qué las riquezas no se comparten, no vayamos a mirar muy lejos. Miremos lo que ha pasado con la extraordinaria entrega de bonanza económica durante varias décadas, que es todo el periodo del gobierno de mi esposo, el de Alan García, tal vez el primer año del de Humala, antes que decrezca. Las cantidades de dinero que se han transferido en las regiones a raíz del canon minero y que está bajando por lo menos
y estará bajando en 2015 a menos 50% de recursos de lo que se daba desde al 2012. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Dónde han ido todos esos millones? Yo pregunto... Esto hubiera sido la forma de revertir los grandes problemas que hemos tenido como sociedad, de no mirarnos, de no comunicarnos, de no saber sentarnos y hablar. La falta de diálogo, digamos, el tener una compañía minera que tiene un proyecto en el que el área de influencia sigue siendo pobre 10 años después de la explosión, es inaceptable. Eso es inaceptable. O sea, si tienes una compañía minera que gana miles de millones de dólares y no invierte en lo más mínimo, una carretera, postas médicas, medicamentos, escuelas, decente, no cualquier cosa, decente, como para sus propios hijos. No una ganga para hacerse olvidar que el problema es grande, sino realmente compartir el desarrollo económico, que es lo que tenemos que hacer. Y Elian, esto de Tía María, por ejemplo, que ha ocasionado ya la pérdida de vidas humanas, no es el primer caso. Hemos tenido Cerro Quilich, hemos tenido muchos otros casos de proyectos. Bagua, por supuesto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No hay diálogo, no hay comunicación. El presidente, digamos, yo recuerdo en la época de Alejandro Toledo, se instalaron mesas de diálogo y se criticó que cómo se podía dialogar tanto, que tanta mesa de concertación no era algo que ayudase al desarrollo. Pero sí ayudó mucho, sí ayudó mucho, no hubo un muerto, no por conflictos mineros. Ahora, el tema es así, el Estado debe ser el dialogante, el que propicia el diálogo, y debe ser constante. No un poquito antes de que todo estalle, no después de una pausa de 30, 60 días. ¿Qué va a pasar de diferente? O sea, el diálogo debe ser una manera de gobernar. Es una forma de gobernabilidad y debe ser constante. Y debemos aprender a pensar en forma intercultural. El gobierno de Toledo tenía instituciones democráticas que han hecho desaparecer. El tema de la unidad de conflictos sociales, CONAPA, estas entidades que tenían por objeto, digamos, acercar el mundo andino, acercar la población, digamos, más lejana al Estado. Sí, y que funcionaba constantemente. ¿Y qué ha pasado? El CND, la CONAPA, el INDEPA, el Consejo de Juventud, todo lo que existía se ha destruido con el segundo gobierno de García. Pero de Ollanta Humala ustedes lo han apoyado, digamos. Ollanta Humala no sería presidente si no fuese también por el apoyo de Perú Posible, correcto, del presidente Toledo. Correcto. ¿Los ha defraudado ustedes también Ollanta Humala? Porque hay quienes dicen que prometió unas cosas y al final se transformó él. Mira, todo el mundo dice dialogar, dialogar. Hay que saber dialogar. No se dialoga con la fuerza en las manos diciendo si no me escuchas y no me obedeces, te quito eso. Así no se habla y no es la forma de dialogar. Tiene que haber paridad entre todos los actores. Por lo menos hoy día hay 3 actores y todos de igual valor. Los empresarios, las comunidades campesinas no bien identificadas por este gobierno ni por el anterior. No saben muy bien qué hacer con ellos, no saben en qué categoría meterlos. Y obviamente el Estado. Y el Estado es el gran regulador de toda esa discusión. Pero está un poco ausente. Al final el presidente Humala dice, eso lo tiene que arreglar la Sauder, ¿no? Y el Estado es un poco el árbitro de pronto. Es el árbitro y es el que debe proponer las herramientas. Cuando comentamos este libro hace muy poco en el Congreso, todos coincidimos en acordar y en decir que en realidad no sabemos cómo gerenciar los conflictos. Un gran punto de flaqueza es gerenciar los conflictos antes que estallen y gobernar juntos. La gobernabilidad se construye juntos. Ahora, Elian, estamos a puertas de un proceso electoral presidencial y congresal. Voy a permitirme hacer también algunas preguntas respecto de ese tema, porque el escenario que tenemos al frente es un escenario en donde la multimedia ha puesto a Alan García, a Keiko Fujimori y al señor Kuczynski, digamos, como los favoritos. Sí. ¿Qué te parece ese escenario? Bueno, como dice mi esposo, no por tan madrugar, tiene su dicho, es triste que en una democracia que se debería ser imparcial, deberíamos respetar todos el Estado de Derecho, tenemos ciertos medios de comunicación extremadamente concentrados, con la misma voz constantemente
y con sus 3 candidatos preferidos. Y es obvio, porque no existen más que ellos en los periódicos y en las entrevistas. Entonces, lo que sí me pregunto es que si ciertos medios están de oficio y ya un año antes de las elecciones cerrados a ciertos candidatos y ya seleccionaron sus 3 primeros, con los otros no quieren saber nada. Pero lo curioso en el Perú es que cuando los candidatos han recibido el apoyo de la multimedia concentrada, esos no han ganado. O sea, más allá de que en la campaña aparece, recordemos a Vargas Llosa, ¿no? Sí, y eso da un poco a ustedes la esperanza de que las cosas puedan cambiar, digamos, o no. Lo que yo he visto desde la época de Fujimori, donde todos los medios estaban comprados, prueba de ello todos los videos, y por grandes sumas, es que los que Fujimori apoyaba no son los que ganaron, y justamente los que estaban siempre desacreditados por los medios son los que finalmente, como mi esposo, pasaron adelante. Conversamos al presidente Toledo y a Elian Karp, los han agarrado de piñata a raíz de las investigaciones de Ecoteva. Yo, el presidente Toledo está en el estudio acompañando a Elian. Yo lo comprometo a que la próxima semana o dentro de poco sea él quien pueda estar aquí sentado y nos cuente un poco cómo va eso, porque lo cierto es que todavía no hay ningún tipo de condena o esclarecimiento de estas imputaciones que han nacido acerca de Ecoteva, ¿no? Nosotros no somos Ecoteva, no somos cualquier cosa que se está utilizando para malograr nuestra imagen. Nosotros somos estas cosas: ideas, pensamientos, propuestas concretas sobre lo que se haría en un eventual gobierno siguiente. En este libro hay muchas recomendaciones, porque la idea es, obviamente los problemas están analizados, pero hay una gran cantidad de recomendaciones. Por ejemplo, si esto se hubiera leído un poquito antes, hubiéramos tenido las mesas de diálogo, no hubiéramos tenido ese tema de Islay, no hubiéramos tenido los anteriores, Conga y todos los anteriores. Ahora, hay unas declaraciones citadas aquí de Pedro Pablo Kuczynski acerca de la población andina, indígena, como, digamos, desacreditándola. Yo las he leído y dicen algo así como que la falta de oxígeno en la altura impide, ¿no?, que el oxígeno llegue al cerebro, ¿no? Y eso, digamos, es como que los andinos son... un racismo absolutamente imposible de repetir en esta época. Nosotros tenemos aquí muchísimas entrevistas reales, y muchas de las cuales han sido tomadas de Internet y de la red pública, que simplemente hemos copiado. El argumento de que hay ciudadanos de segunda clase y que no tienen derecho de opinar es un argumento real y haya existido y se ha dicho. Yo los he visto al presidente Toledo y usted y a Elian con mucha energía. Van a dar la batalla, digamos, en este proceso que viene. Perú Posible va a participar, porque hay quienes dicen, no, ya están tan golpeados por el tema de la denuncia de Ecoteva. Es difícil que puedan reorganizarse, reagruparse. Mira, les voy a decir bien francamente y mirando de frente. El tema Ecoteva no existe como problema legal. Es un asunto entre amigos privados, que no tiene nada que ver con el Estado peruano. Esto es una cosa, que lo están utilizando y manipulando para bajar a la imagen del presidente Toledo. Esto es un hecho. El otro es que no es lo que creen, que estamos cabizbajos, llorando, lloriqueando. No estamos así. Estamos levantando el partido en sus bases, en las zonas de Lima y mucho en provincia. Y veo un gran entusiasmo. Alejandro Toledo es un economista que ha levantado la economía a partir del año 2001, que no estaríamos como hemos estado los 10 años que han seguido sin él. Hace una semana